En la madrugada del 1 de diciembre de 1948, una suave brisa acariciaba la costa de Somerton Beach, en Adelaida, Australia. Era un día común hasta que un misterioso descubrimiento cambiaría para siempre la historia de esta tranquila playa. Un hombre tumbado en la arena, inmóvil. Al principio parecía simplemente dormido, pero a medida que los primeros transeúntes se acercaron, la realidad se tornó más inquietante. El hombre yacía sin vida, sin signos visibles de violencia, sin heridas, solo una quietud inexplicable. Este sería el comienzo de uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. El hombre, que hasta el día de hoy permanece sin identidad, se encontraba bien vestido, con un traje perfectamente planchado, una corbata y unos zapatos pulidos. Sin embargo, lo más extraño fue que cada etiqueta de su ropa había sido meticulosamente arrancada, como si alguien quisiera borrar todo rastro de su procedencia. No llevaba consigo identificación alguna, ni billetera, ni documentos que pudieran ofrecer una pista. Solo un puñado de objetos, un boleto de tren no utilizado, un paquete de chicles, fósforos y cigarrillos. La policía local quedó perpleja. El cuerpo fue llevado al hospital para una autopsia, pero los resultados fueron igual de desconcertantes. No había signos de lucha, ni evidencias de heridas físicas o traumatismos. Los órganos internos estaban en un estado extraño. El vaso estaba inusualmente agrandado y el corazón mostraba signos de insuficiencia, pero no lo suficiente como para explicar la muerte. Los médicos, desconcertados, llegaron a una conclusión insatisfactoria. Podía haberse tratado de un envenenamiento, pero no se encontraron rastros de toxinas conocidas en el cuerpo. Era como si este hombre hubiera fallecido de una manera imposible de detectar. A medida que la investigación avanzaba, el caso adquirió tintes cada vez más extraños. Semanas después del hallazgo, una pista reveló algo todavía más inquietante. En uno de los bolsillos del pantalón, cosido en un rincón oculto, se encontró un pequeño trozo de papel con 2 palabras: Tamam Shud. Al principio, esta frase no parecía tener mayor relevancia, hasta que un investigador reconoció su origen. Era la última línea de un libro de poesía persa, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Estas palabras, traducidas del persa, significan algo así como terminado o fin, un mensaje enigmático que solo aumentaba las dudas sobre la naturaleza de la muerte de este hombre. La policía emitió comunicados buscando a alguien que pudiera identificar el cadáver o aportar información. Sin embargo, nadie reclamó el cuerpo, nadie conocía a este hombre y nadie lo estaba buscando. En un intento desesperado por encontrar respuestas, los investigadores rastrearon una copia del Rubaiyat que había sido encontrada cerca de Somerton Beach. En la contraportada de este libro había un código indescifrable, letras aparentemente aleatorias agrupadas en lo que parecía ser un criptograma. Durante décadas, lingüistas y entusiastas intentaron descifrar este código, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado desentrañar su significado. El misterio se profundizó cuando surgieron teorías que relacionaban al hombre de Somerton con el espionaje. En plena época de la Guerra Fría, Australia, como muchos otros países, era un hervidero de actividades de inteligencia. La combinación de un posible envenenamiento, un código secreto y la falta total de pistas identificativas llevó a muchos a suponer que este hombre podría haber sido un espía. Pero ¿por qué alguien querría borrar todo rastro de su identidad de una forma tan meticulosa? La teoría del espionaje no es la única que ha intentado dar sentido a este caso. Otros han propuesto una explicación más personal, aunque igual de trágica. Una mujer de nombre Jessica Thompson fue mencionada en la investigación. Su dirección fue encontrada escrita en el libro que contenía el código, y al ser interrogada, su comportamiento dejó perplejos a los detectives. Thompson, visiblemente afectada, negó conocer al hombre muerto, pero se rumorea que su reacción ante la fotografía del cadáver fue inusualmente intensa. Algunos teorizan que pudo haber habido una relación entre ambos, posiblemente amorosa, y que el hombre de Somerton podría haber sido víctima de un romance trágico o un desengaño fatal.
Jessica falleció sin revelar nunca si conocía al hombre de Somerton, llevando con ella un secreto que podría haber resuelto el caso, pero su implicación, aunque indirecta, dejó una sombra que perdura hasta hoy. A lo largo de los años, este misterio ha atraído la atención de periodistas, investigadores privados y entusiastas de lo paranormal, pero ni siquiera los avances modernos en la ciencia forense han podido ofrecer una respuesta clara. Se han realizado pruebas de ADN en los restos del hombre, que fueron exhumados en varias ocasiones con la esperanza de encontrar algún parentesco que ayude a identificarlo. No obstante, los resultados han sido vagos y no han permitido establecer un vínculo concluyente con ninguna persona viva. La intrigante mezcla de pistas, un poema persa, un código indescifrable, una mujer misteriosa y la posibilidad de envenenamiento ha generado múltiples interpretaciones. Algunas teorías sugieren que el hombre de Somerton pudo haber sido un soldado de la Segunda Guerra Mundial que, incapaz de adaptarse a la vida civil, decidió terminar con su vida de una forma críptica. Otras insisten en que podría haber estado involucrado en operaciones clandestinas de inteligencia o tal vez fue víctima de una conspiración más grande que simplemente se llevó sus secretos a la tumba. Hoy, más de 7 décadas después de aquel fatídico descubrimiento, el hombre de Somerton sigue siendo un enigma. Su cuerpo descansa en una tumba anónima, marcada solo por la inscripción «Hombre desconocido». El misterio del hombre de Somerton es un recordatorio inquietante de cuántas historias se pierden en el tiempo. Cómo algunas vidas, aunque aparentemente ordinarias, pueden esconder secretos insondables. Quizá nunca sepamos quién fue, ni qué lo llevó a esa playa aquella noche, pero una cosa es segura. Su historia seguirá cautivando a quienes buscan respuestas en el oscuro y misterioso abismo de lo inexplicable.